pasaje es, el punto principal de este pasaje es que Canaán es maldecido, ¿no? Porque es un pasaje histórico que nos muestra qué es lo que sucedió en este caso después de que Noé descendió del arca con su familia, después de un tiempo, un rato, no se sabe cuánto tiempo, quizás unos años, que surge una caída en él, esta borrachera que tiene él, ¿no? Entonces vamos a comenzar leyendo el pasaje. Dice así, dice, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, Jafet. Cam fue el padre de Canaán, ¿ok? Noten que ya se está mencionando el nombre de Canaán, ¿sí? Y se está mencionando que es el hijo de Cam, ¿sí? Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, bebió el vino y se embriagó, y se desnudó en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como sus rostros estaban vueltos, no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su embriaguez, supo lo que su hijo menor le había hecho y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Dijo también, bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y que habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Noé vivió 350 años después del diluvio. El total de los días de Noé fue de 950 años y murió. ¿Ok? Ese es nuestro pasaje para el día de hoy. Ahora, quiero que recordemos algo mientras estamos comenzando con la exposición. ¿Ok? No sé si ustedes ya observaron una película que se llama Interestelar. ¿Ok? Si pueden darse la manita si ya la vieron ustedes. Pero bueno, esta película está muy, muy interesante. Básicamente habla acerca de un tiempo futuro en el cual el pecado del hombre ha destruido por completo la tierra, de tal forma que es inhabitable. ¿Ok? Ahora, obviamente, probablemente el que lo escribió no lo frasearía de esta forma, pero eso es lo que se ve, ¿no? Ven ustedes este mundo y está destruido por la avaricia de los hombres, está destruido por la constante explotación de la tierra de parte del hombre, de tal forma que ya hay una gran cantidad de desastres naturales, hay una gran cantidad de juicios por esto, ¿ok? Y entonces lo que sucede es que los hombres deciden enviar a un grupo de los mejores habitantes, los mayores académicos, para que sean como héroes y yendo al espacio encuentren una nueva casa, un nuevo hogar para los habitantes de la Tierra. ¿Ok? Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque lo que se observa en esta película básicamente es lo que estamos viendo aquí. Es que estos habitantes, a pesar de que se separan de la Tierra, a pesar de que ya no están en las mismas condiciones y que se supone que ellos sean héroes, aún así se nota en ellos la misma naturaleza destructiva que había en el resto de la población. La autodestrucción del hombre los sigue, en este caso, aún en el espacio. Y eso es algo muy, muy parecido a lo que estamos viendo aquí. A pesar de que Noé ya ha visto junto con toda su familia el juicio de parte de Dios sobre el pecado de la tierra, aún así después de que salen de esa salvación, noten, vio tanto la destrucción por el pecado, el juicio, como la salvación, y aún así salen del arca y regresan a pecar en la misma generación de las personas que fueron salvadas. Y ahí se encuentra el pecado de Noé, y se encuentra el pecado de Canaán, ¿no? Y destaca grandemente. ¿Por qué? Porque a pesar de que había sido juzgado todo el mundo, aún así el hombre tenía una naturaleza de pecado y regresaba de forma constante a esto, ¿sí? En lo de Interestelar, podemos responder nosotros con una frase como la que escribió Shakespeare en una de sus obras, donde él dijo, la culpa no está en nuestras estrellas,
sino en nosotros mismos. Está diciendo, la culpa no se encuentra afuera, ¿sí? Cuando decía nuestras estrellas, él estaba haciendo referencia al destino, no se encuentra en el destino. No podemos culpar nosotros algo fuera de nosotros. Tenemos que saber, la culpa se encuentra aquí, ¿sí? Y ahí tenemos nosotros un primer punto entonces para el día de hoy. La humanidad siempre regresa a su caída, ¿sí? La humanidad siempre regresa a su caída. Esto se observa en este pasaje y se va a seguir observando durante el resto de la palabra, ¿sí? Tiene que suceder un milagro para que el hombre no caiga, ¿sí? Porque el hombre por sí solo va a estar permaneciendo en esta caída, ¿ok? Y no vas adelantándoles, este milagro, hermanos, es la transformación que sucede a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, que nosotros conocemos como la regeneración y la glorificación, ¿ok? Nada más voy a darles una breve explicación de qué es esto, porque es extremadamente importante. Y es lo que nos permite saber a nosotros que cuando estemos en el cielo no vamos a caer otra vez. O cuando estemos en la nueva tierra no vamos a caer otra vez, ¿sí? La regeneración está haciendo referencia al nuevo nacimiento. Algo que tú y yo, si somos cristianos, ya tenemos. Hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas, ¿sí? Las cosas viejas pasaron, ¿ok? Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, nacemos de nuevo. Gracias a eso, tú y yo podemos estar luchando en contra del pecado, en contra de la caída, ¿sí? Porque si notan aquí y en los pasajes que vamos a seguir observando durante la palabra, se nos observa que la gente simplemente se rinde al pecado, no hace una batalla, no lucha en contra de ellos, sino que quiere algo, sabe que es malo y aún así lo realiza porque lo quiere de forma grande. Pero con la regeneración, con el nuevo nacimiento, cuando nos hacemos cristianos, ahora podemos luchar en contra de ese pecado, ¿sí? Eso es aquí, pero aquí vamos a seguir fallando. Y entonces requerimos de algo más. ¿Qué es eso? La glorificación. La glorificación es lo que va a pasar cuando tú y yo estemos en la presencia del Señor, ya sea por haber muerto aquí o porque el Señor regrese, que esperemos que sea lo que suceda, ¿no? Pero el que el Señor regrese, lo que va a suceder es que vamos a tener una glorificación. Vamos a ser transformados de forma radical, de tal forma que tú y yo ya no vamos a caer en pecado, nunca más. Esa es la glorificación, ¿sí? La glorificación hace una transformación radical de todo nuestro ser, una transformación radical de todo nuestro ser, de tal forma que no pequemos otra vez, ¿sí? Tenemos que anhelar esto, hermanos. Tú y yo tenemos que anhelar la glorificación. Y este tipo de pasajes como el de Noé nos tienen que hacer anhelarla aún más, ¿sí? Porque lo que observamos nosotros es que Noé y su familia son un ejemplo de cómo es que somos tú y yo, ¿sí? O sea, no es el punto de este pasaje no es observar a Noé y a su familia y decir qué familia tan disfuncional, sino es decir, nosotros en nuestro interior somos exactamente iguales que ellos, ¿sí? Que a pesar de que Dios acaba de juzgar el pecado y lo saben, lo vieron, aún así regresan a la misma vida de la que se supone fueron salvados, ¿sí? Eso sucede contigo y conmigo de forma constante. Ya sabes tú el peso que tiene el pecado, ya sabes que va a ser juzgado y aún así quieres regresar a eso, ¿sí? Aquí se observa con Noé. Chequen el versículo 20. Génesis 9, versículo 20. ¿Cómo sucede el pecado de Noé? Chequen. Dice el versículo 20. Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Ok. Noten varias cosas acerca de esto. Ok. Primero, que después de ver la salvación, sí se toma un rato Noé. Ok. Sí se toma un rato Noé para pecar. O sea, algo que sucede aquí en este caso es que él está plantando una viña, pero una viña no se planta del día de a la noche, de la noche al día, perdón, ¿sí? Sino que toma tiempo para que suceda. Toma unos años en estarse plantando.
Entonces, básicamente es que baja del arca, Noé está comenzando bien su labor de estar labrando la tierra, se pone a labrar esta viña y están pasando un tiempo hasta que llega el pecado. ¿Ok? ¿Por qué vale la pena destacar eso? Les digo porque lo que sucede usualmente con nosotros es que cuando comenzamos con nuestra vida cristiana, estamos comenzando de una muy buena forma. Estamos comenzando muy bien. O acabamos de ver nosotros un milagro de parte de Dios y estamos avanzando muy bien. Pero aún así, pasa un tiempo y puede que después de ese tiempo llegamos a la caída, justo como sucedió con Noé. Él estaba trabajando y cultivando por años, pero en algún punto llega a mal utilizar este regalo de parte de Dios, ¿sí? Llega a utilizar este trabajo de parte de Dios. Y tenemos que saber que eso puede suceder con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque algo que sucede entonces es que como estamos viendo que vamos muy bien, nos ponemos demasiado seguros. Empezamos a ser arrogantes, diciendo, ok, pues yo no he caído en un buen rato, entonces ya no voy a volver a caer. Ya soy mejor que todas esas personas que están abandonando la fe. Soy mejor que todas esas personas que a pesar de que conocen a Dios están cayendo. Y empezamos a decir nosotros, ¿por qué son así estas personas? ¿Saben? Creyéndonos superiores y no nos damos cuenta en ocasiones. Tenemos que darnos cuenta. Lo normal que suceda es que dejemos un tiempo y luego sucede esa caída. Más bien, entonces, tenemos que prepararnos en este tiempo para que siempre vigilantes estemos buscando cuáles son esas ocasiones de caída y rechazarlas y alejarnos de ellas. ¿Ok? Eh, Noten cuál fue el pecado de Noé. El pecado de Noé fue la embriaguez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el vino en sí mismo no es malo. Ojo, tenemos que ser bien conscientes de esta parte. El vino en sí mismo no es malo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este fue dado como un regalo de parte de Dios. Si pueden, vayan al Salmo 104, versículo 14 y versículo 15. Lo repito, Salmos 104, versículo 14 y versículo 15. Y de todos modos se los voy a poner en el chat. ¿Ok? Pero los espero. Ahí si alguien lo tiene, pongan otra vez su pulgar. Perfecto, qué rápido esa parte. Aquí está el Salmo 104. Dice, versículo 14. Él hace brotar la hierba para el ganado. Está hablando de Dios, ¿sí? Dios hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, para que él saque alimento de la tierra y vino que alegra el corazón del hombre, para que haga brillar con aceite su rostro y alimento que fortalece el corazón del hombre. Si notan, en este pasaje está observando una gran cantidad de regalos que vienen de parte de Dios. Entre esos regalos se encuentra el vino. Dice el vino que alegra el corazón del hombre. Por eso se utiliza para fiestas. Por eso en las bodas en las que estuvo Jesucristo se tomó vino, porque era un momento de celebración y se estaba utilizando para eso, ¿sí? Ahora, sin embargo, quiero que noten que todos los buenos regalos de parte de Dios pueden ser corrompidos por el hombre. Y eso es lo que sucede con el vino. Entonces, el hombre empieza a utilizarlo no solo para celebración, sino que lo empieza a utilizar como algo diario. Lo empieza a utilizar como un escape sobre sus problemas. Lo empieza a utilizar como algo que tiene ese gusto tan bueno para esta persona, porque lo relaja, porque no sé qué razones haya, la verdad, porque si no es un pecado en el que yo haya entrado, pero sé que tiene que haber razones, ¿no? Y empieza a mal utilizar esto y empieza a tomarlo de forma constante. Y entonces entra en el peligro del pecado, ¿sí? Por eso, cuando la Biblia habla acerca del vino, de forma muy constante habla advirtiendo. Les doy unos pasajes. Proverbios capítulo 20, versículo 1. Entonces les va a pasar por el tiempo. Proverbios capítulo 20, versículo 1 dice, el vino es provocador, la bebida fuerte, alborotadora, y cualquiera que con ello se embriaga no es sabio. Noten, o sea, si empieza a tomarlo de tal forma que llegue a la embriaguez, ya está llegando un pecado. ¿Por qué? Porque es alborotador.
la bebida, ¿sí? Entonces hace que uno pierda bien la cordura, la razón, más bien, no la cordura, la razón. Y ya no está pensando de la misma forma y está actuando de formas que no tiene que, ¿sí? De formas que no son sabias. Dice el versículo de Efesios 5:18, no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. O sea, si uno está entrando en esto de forma constante, pierde su, más bien llega a la caída, que significa hay disolución, llega a la caída, ¿sí? Entonces, está un pecado y en este caso, este pecado surge porque esta persona abusa del buen regalo de Dios, que fue el vino, y no lo utiliza para lo que fue, para alegrar momentos especiales, sino lo está utilizando como una bebida de forma constante, llegando a la embriaguez, cayendo en disolución. ¿Ok? Y lo que sucede con la caída del vino, aparte de eso, es otro pecado más, que es que básicamente por esta embriaguez surgen muchos otros pecados. Aquí con Noé lo que surge es que él se desnuda. ¿Ok? Ahora, este, esto es importante para observar el pecado de Noé, porque en el mundo antiguo, cuando alguien se desnudaba de esta forma en la que está haciéndolo Noé, perdía su dignidad, ¿sí? Perdía su dignidad, ¿ok? Al exponerse, porque es algo vergonzoso cuando alguien se expone desnudo, ¿sí? Ahora, alguien podría argumentar, bueno, lo hizo en su tienda, sí, pero lo hizo de tal forma que pudo ser visto por su hijo. Por eso fue un pecado, ¿sí? No lo hizo de una forma privada en este caso, como tal, sino lo hizo de tal forma que pudo haber sido visto por su hijo. Y les comento entonces, cuando es visto esta desnudez, esta persona es avergonzada. Es lo que sucedía en el mundo antiguo. Podemos checar nosotros otras historias, como por ejemplo, esta no la vamos a observar, pero se las paso. En 2 de Samuel, capítulo 10, versículo 4 y versículo 5. Segunda de Samuel, capítulo 10, versículo 4 y versículo 5, donde Anún, que es un enemigo de David, toma una de las personas de David y en este caso, para avergonzarlas, las rasura, les corta sus vestidos, o sea, las desnuda y las envía así a andar por el camino de regreso a David. ¿Sí? Y eso era una muestra de vergüenza. Cuando se acercan a David, se dice en este pasaje que estaban sumamente avergonzados. ¿Ok? Porque eso no es algo que tiene que ser público, eso es algo que tiene que ser privado. ¿Sí? Entonces ahí están los dos pecados que estaba cometiendo Noé. Uno era una exhibición pública de su desnudez, el otro era una embriaguez de tal forma que perdió él su razón. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, hermanos? Ok, esto nos muestra a nosotros, noten, que todos pueden fallar, ¿sí? Cuando observamos nosotros a Noé, habíamos visto las semanas anteriores que era un ejemplo a seguir. No era un predicador de justicia, de acuerdo a la palabra en las cartas de Pedro, ¿no? Noé había tenido un éxito de forma constante para ir en contra del mundo y de sus influencias. Noé, se había dicho, caminó con Dios, que era una de las dos personas que se menciona hasta este momento, que había caminado con Dios. Y aún así, ese éxito del pasado no garantizaba en lo absoluto que tuviera éxito en su vida, que seguía en el futuro. ¿Sí? Noten, hermanos, esto nos dice algo bastante grande a nosotros. El éxito que tú tienes en tu vida pasada no significa que vas a tener éxito en el futuro. Y esto es algo muy, muy constante. David también pasó por esto. David, que es el hombre que era conforme al corazón de Dios. David, que era el hijo obediente a su padre, que era un buen pastor, que cuidaba y hasta dar su vida. David, que venció a Goliat. Aún así, David cayó en pecados y pareció salir de la nada cuando cayó en este pecado con Betsabé, ¿no? Pedro, igualmente, después de 3 años de enseñanza con el Señor Jesucristo y después de decir cosas tan buenas como tú eres el Cristo, cuando nadie más lo sabía, aún así al final niega a Jesucristo. ¿Por qué?
hermanos, porque todos tenemos la misma naturaleza, una naturaleza de pecado, ¿sí? En este caso, nosotros ya convertidos, lo que tenemos es la carne, ¿sí? Que está de forma constante con nosotros hasta el último día de tu vida. Y por tanto, aunque tengas éxito en el pasado, vas a tener que seguir vigilando tu vida en el presente. Vas a tener que seguir constante y no creerte firme, porque la palabra nos dice, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. ¿Sí? No podemos estar demasiado seguros y tenemos que seguir trabajando en nuestro carácter, en nuestras acciones, en nuestros amores. Tenemos que seguir trabajando para no amar el pecado, para no tener un carácter que abandona el carácter de Cristo, ni acciones que lo dejan. ¿Sí? Tenemos que seguir de forma constante. Ahora, noten cuáles son las cosas que probablemente dieron en este pecado de Noé. Una de esas cosas fue que entonces podría ser, porque esto, ojo, esto sí no lo puedo afirmar, pero bueno, podría ser que creció su arrogancia. Esto nos tiene que hacer revalorar qué tanto te observas a ti el día de hoy y cómo te observas. ¿Sí? Si lo que sucedió fue eso, que creció su arrogancia, dijo, quizás yo ya fui salvado, yo soy el hombre justo por el cual fue salvada toda mi familia y el único en toda la tierra, quizás por eso entonces llegó a su caída. Más bien tenemos que recordar siempre que es por gracia, hermanos. Es por gracia que llegamos a la salvación, tú y yo, y no ser arrogantes y decir, soy yo el que está realizando esto. ¿Sí? Voy a recordarles un poquito otra vez a Pedro, y no sé si recuerdan ustedes cómo es que estaba de arrogante Pedro justo antes de su caída. Es una, es un ejemplo para nosotros, porque él cuando estaba justo antes de su caída, él le dijo al Señor Jesucristo, aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. ¿Sí? Todos los discípulos dijeron también lo mismo. O sea, todos dijeron, no vamos a negarte, todos dijeron, y en particular Pedro lo hizo. Pero noten que justo antes de la caída viene esa arrogancia, ¿sí? Entonces no tenemos que creernos más de lo que somos, hermanos. Tenemos que saber, nosotros somos débiles, pecadores, que por la gracia de Dios tenemos algo bueno, pero solo por su gracia, ¿sí? Y depender de forma constante de su gracia. Decir, si estuviéramos en la situación de Pedro, Padre, yo, si es dependiendo de mí, te voy a negar. Eso es bien seguro. Porfa, ayúdame. Y gracias a Dios Él nos ayuda. Y por eso es que llegamos a tener éxito en algunas dificultades. Pero tenemos que recordar siempre, es por la gracia de Dios. Decir como Pablo en 1 Corintios 15, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su trabajo y la gracia para conmigo no ha sido en vano. Antes bien, trabajé más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Así tiene que ser. Sí lo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo por la gracia de Dios. ¿Ok? Entonces, quizás había crecido su arrogancia. Tenemos que vigilar nosotros que no crezca en nosotros arrogancia. Otra cosa que quiero que noten que quizás dio a ese pecado, ¿ok? Y es que la caída la realizó en lo privado. Es mucho más sencillo caer en lo privado, hermanos. ¿Sí? ¿Cómo observamos nosotros a Noé con esto? Porque, si ustedes notan, en los capítulos anteriores, su vida pública era una vida intachable. Su vida pública era gente pecadora que se estaba acercando a él, intentando influirlo para que se fuera con el mundo. Y se nos dice, Noé fue un predicador de justicia en su generación, intachable entre todos ellos. ¿Sí? Pero aquí ahora, después de este juicio de Dios, ahora él está en lo privado. Ahora ya no está predicando delante de otras personas. Ahora está viviendo él su vida, podríamos decirlo así, solo. Y ahí es donde se da el mejor ambiente para una caída. ¿Sí? Ahí es donde se da. En lo privado es más sencillo para nosotros, en este caso, ser holgazanes, ser ociosos,
estar procurando buscar todo excepto a Dios, ¿sí? Y yo sé que les ha pasado esto, probablemente, de hecho, sí, no sé. Pero bueno, que en la iglesia es muy sencillo estar buscando a Dios. Pero sales de la iglesia y en el resto de la semana hay algunas semanas donde no te acuerdas de él en lo absoluto, ¿no? Donde no lo buscamos en su palabra, ¿sí? Ha sucedido. Ahora, eso nos tiene que decir algo, ¿no? Primero que nada, hermanos, esto no es para que se sientan mal. Hay muchos que se sienten mal por eso, porque a veces actúan peor en la casa que en la iglesia. Y ojo, aquí la idea no es solo esa, ¿no? Sino más bien es, primero que nada, hay que darnos cuenta que sí es un ambiente más sencillo de estar obrando bien en la iglesia, porque estás con gente que estás teniendo las mismas convicciones y que estás siguiendo a Dios, ¿sí? Ahora, no tiene que ser más sencillo, ojo, no tiene que ser más sencillo porque quiere ser visto por ellos. Si es más sencillo por eso, pues sí hay que arrepentirnos, ¿no? Pero sí es más sencillo porque es un ambiente en el cual se está alabando, en el cual se está escuchando la palabra, en el cual estás con hermanos que tienen las mismas convicciones. Entonces tenemos que darnos cuenta que eso no solamente no es algo malo, es algo bueno. Más bien lo que tenemos que hacer entonces es procurar que lo mismo que tenemos aquí en la iglesia, lo tengamos ahora en nuestra vida privada. Que la alabanza, la palabra que nos sostiene en nuestro tiempo de iglesia, la comunión con los hermanos que nos sostiene en nuestro tiempo de iglesia, también nos sostenga en lo privado. Por eso en lo privado, la respuesta es, tengo que acercarme a la palabra de forma constante, al menos en la mañana y en la noche. Tengo que estar orando de forma constante. Tengo que estar alabando también de forma constante. Tengo que estar viendo en la palabra a los demás creyentes y cómo es que llevaron su vida y utilizar todo eso para vivir mi vida privada también de una forma que agrade a Dios, ¿sí? Entonces, esa es la idea, hermanos. Tenemos que estar buscando, procurando que la forma en la que vivimos en lo privado esté también protegida, no siendo holgazanes ni ociosos, ¿sí? Entonces, esas son las dos cosas que probablemente propiciaron la caída de Noé, ¿ok? Ahora, vamos al pecado de Canaán, porque ya me estoy quedando sin tiempo y todavía no llego a la mitad. Pero bueno, el pecado de Canaán, es el pecado más grande que se observa en este caso, en este capítulo. ¿Ok? El pecado de Noé es malvado, pero el pecado de Canaán aborda otro nivel de maldad. ¿Ok? ¿Por qué? Básicamente por dos razones. ¿Ok? Dos razones principales. Una, porque vio la desnudez, es la primera razón. Y la otra, porque lo contó. ¿Ok? Esos son sus dos pecados grandes y son extremadamente grandes. ¿Ok? Primeramente es muy grande el primero porque se está observando en este caso que Canaán vio. ¿Ok? Y en nuestro lenguaje esto es muy ambiguo, pero en el hebreo no lo es. En nuestro lenguaje español, cuando tú hablas acerca de vio, puedes referirte a que observó medio segundo, ¿ok? Una fracción de segundo y luego se volteó, digamos, ¿sí? Eso puede ser vio, entonces lo vi, pero dije, no, me volteo. Pero eso no es lo que hace referencia con el hebreo. En el hebreo, cuando es vio, es que lo vio detenidamente, que lo observó, lo contempló, lo admiró, ¿sí? Y en este caso, noten que qué malvado es esto, porque estamos hablando nosotros de observar la desnudez, o sea, de estar, en este caso, con lujuria en su corazón al observar algo y noten que es algo todavía más perverso porque es su padre. O sea, no es cualquier persona la que observó, sino fue una persona de su familia y una persona que aparte de eso, se supone que él tenía que estar honrando, porque se nos dice en la palabra, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Pero entonces él lo vio con lujuria y lo observó malvadamente. En algunas ocasiones se ha dicho que esto puede estar haciendo referencia a un acto homosexual, o sea, que no solamente lo vio, sino que se aprovechó de él, ¿ok? Pero eso les quiero decir nada más, es algo bastante improbable, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que se nos cuenta en este pasaje, literalmente es que vio y que lo contó, ¿sí?
Entonces no se está haciendo referencia como tal a un acto sexual, sino se está haciendo referencia a un acto de lujuria en el corazón de esta persona, ¿sí? En este caso de Cam, ¿sí? Entonces Cam realiza este acto de ver. Y segundo, realiza un acto de contarlo, ¿ok? Entonces se está burlando de su padre, está viéndolo y avergonzándolo con su forma de verlo y lo cuenta. Dice el versículo 22, Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se la contó a sus dos hermanos que estaban afuera. ¿Notan? Entonces se ve un pecado malvado ahí. ¿Ok? Ahora, noten que lo que está sucediendo aquí es que entonces cuando ve el pecado de su padre, él solamente aumenta el pecado. ¿Cuál es la reacción que debía de haber tenido? ¿Cómo debía de haber actuado, hermanos? Cuando ve a alguien un pecado, ¿cómo tiene que actuar? Porque eso es finalmente lo que vemos en sus dos hermanos. ¿Cómo es que actúan sus dos hermanos? Ellos saben que su padre ha pecado, saben que se ha embriagado, ha perdido la razón, saben que se ha desnudado, dejándose a sí mismo públicamente para ser avergonzado, pero ¿cómo actúan ellos? ¿Cómo actúan ellos? Chequen el versículo 23. Dice, entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Con sus rostros, como sus rostros estaban vueltos, o sea, hacia atrás, no vieron la desnudez de su padre. Y esa es la forma en la que tenemos que actuar tú y yo. Cuando observamos a alguien que está en pecado, ¿qué hacemos? No exhibimos su pecado como Cam, sino que más bien lo cubrimos, ¿sí? Ellos dice, tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros, caminaron hacia atrás. Ahí el hacia atrás es enfático porque se menciona tanto aquí como en la parte de que estaban vueltos, o sea, no querían verlo, no querían ver este pecado, ¿sí? Sino que se cubrieron y lo cubrieron a él, ¿sí? Entonces, noten aquí un ejemplo que se nos está dando cuando vemos a alguien en pecado. El ejemplo no es aprovecha que está haciendo algo malo para contárselo a todos, para chismear, para anunciarlo, ¿sí? El pecado no se lidia de esta forma públicamente. Ojo, hay unos pecados que se lidian públicamente, como los que hacen referencia al cuidado de la iglesia, ¿ok? Pero la mayor parte de los pecados no se anuncia públicamente, sino que se lidia como hermanos que saben que podrían caer también en ese pecado y se busca restaurar a esta persona. Se busca restaurar a esta persona, ¿sí? Cuando dos personas caen, por ejemplo, en tener fornicación y terminan embarazados, ¿qué se hace? ¿Se burla uno de ellos? ¿Qué se hace? Más bien se le ayuda en lo que se puede a cuidar a la criatura que surge de esta relación de fornicación, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando tú observas a alguien que acaba de hacer un error, cometer un error gravísimo? Este, Tú vas, no lo cuentas, le ayudas en lo que se puede, ¿sí? Por eso nos dice en la palabra, chequen primera de Pedro 4, 8 y 9. A ver si sí les doy tiempo para buscarlo. Pero de todos modos ya lo puse en el chat. Primera de Pedro 4, 8 y 9. Si pueden otra vez su pulgar cuando lo tengan. Ahí me avisan cuando lo tengan, ¿va? Primera de Pedro 4, 8 y 9. Perfecto, Lau. Y estás. Pues dice esa palabra, dice, noten, ¿ok? Sobre todo, está hablando a la iglesia Pedro, les dice, sean fervientes en su amor los unos por los otros. Ámense los unos a los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. ¿No están ahí? El amor cubre multitud de pecados. Chequen el versículo 9. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Los pecados no son para que anden murmurando, son para que tengan una ocasión para ser hospitalarios, para que el amor se muestre como cubre multitud de pecados. ¿Por qué? Porque Dios ya los ha perdonado, ¿sí? No tenemos que juzgarlos entonces nosotros, sino ayudarlos, ¿sí?
Ojo que noten que eso no significa que decimos nosotros el pecado que tú realizaste no importa y es bueno. No es eso. Es más bien que decimos, sí es algo malo, pero como es algo malo, te quiero ayudar a salir de ahí. Te quiero ayudar a salir de ahí. ¿Sí? Exhibir no va a hacer que salga de esa persona de ese pecado, pero sí que el amor lo cubra y entonces obren ustedes, que obre yo para proveerle una mano de ayuda a esta persona afuera. ¿Sí? Es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Ok. Finalmente, ¿cómo termina este pasaje? Termina con la reacción de Noé. Y esa es una reacción que puede parecer extraña para nosotros, porque esa reacción es básicamente de que maldice a el hijo de Canaán, maldice a su hijo, ¿sí? Y bendice a Jafet y a Sem, ¿ok? Es la reacción, ¿ok? Entonces ahora nada más quiero recordar qué es lo que hemos visto hasta ahorita, ¿ok? Hemos visto que todos pueden caer en pecado, ¿sí? Hemos visto la forma en la que hay que obrar cuando vemos a alguien caer en pecado, cómo tenemos que actuar, ¿sí? Y ahora vamos a observar nosotros algo que es algo más histórico, una profecía de parte de Noé, una profecía de parte de Noé acerca del hijo de Canaán, y eso no me lo quiero enfatizar porque creo que me he estado equivocando cuando lo he estado diciendo su nombre en en esta hora porque me confunden los dos nombres, pero Cam es el que realiza el pecado, Canaán es su hijo, ¿ok? Y Canaán es el que es maldecido, ¿ok? Nada más para tener eso en claro. Ok, ahora sí. ¿Qué es lo que hace entonces? Lo maldice, le trae una maldición. Ok, noten que esto lo primero que nos muestra es que el pecado trae maldición, hermanos. El pecado tiene consecuencias y estas consecuencias son malvadas. ¿Ok? ¿Te acuerdan ustedes de la caída en el Edén? ¿Quién fue el culpable de la caída en el Edén, amigos? ¿Se acuerdan? A ver si alguien puede responder. Está bien, está bien. Este, el culpable de la caída en el Edén fueron todos. Fue la serpiente, fue la mujer, fue el hombre, en orden cronológico, ¿no? En orden de, este, sí, exactamente, Samuel. El pecado de Adán fue que no cuidó de Eva. El pecado de Adán fue también que tomó del fruto. El pecado de Adán fue que al ver a la serpiente que estaba hablando, este, y dando instrucciones, no dijo, yo soy aquí el que está arriba de ti. Sí, porque si se acuerdan los animales, se supone que tienen que estar abajo, sometidos al hombre, pero aquí este animal está alzándose a sí mismo. Entonces el pecado de Adán es triple, porque toma del fruto que no debía, porque no responde como debería la serpiente y porque no cuida de Eva. Es un pecado triple, ¿ok? Pero noten aquí nada más el punto que quería dar es que todos realizaron malas acciones y por eso ustedes checan Génesis 3 y todos son malditos por estas acciones. Noten, o sea, Dios no dice nada más voy a maldecir a uno y no voy a maldecir a otro, sino que cuando hay siempre pecado, hay consecuencias, ¿sí? Hay consecuencias en este lugar. Cuando David cayó en pecado, también tuvo su consecuencia para su vida y para la vida de los demás, ¿sí? Cuando se observan los pecados en la Biblia, se nos dice nadie puede burlar a Dios, ¿sí? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice Gálatas, ¿sí? Entonces, se está observando, si hay pecado, hay maldición. Por tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Nosotros no queremos ir en búsqueda de maldición, ¿no? Sino más bien queremos estar buscando bendición. Y entonces lo que deberíamos de ver es cómo es que actuaron Jafet, cómo es que actuó Sem, y decir así tenemos que ser nosotros. No dar cabida a los pecados en nuestra vida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando hay pecado hay maldición, más bien obras justas, porque cuando hay justicia hay bendición. Y si notan, ahí es lo que está sucediendo. Cam cae en pecado, es maldito. Jafet y Sem caen en una buena acción, son bendecidos. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado de esto. Ahora, ¿qué más se nos muestra? Se nos muestran unas profecías aquí, unas profecías. ¿Cuáles son las profecías? Chequen. Versículo 25. Dijo sea.
Dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos, será para sus hermanos. Ok. Aquí hay una profecía, y hay una profecía acerca de quién, acerca de Canaán, el hijo de Cam. Y ahí puede que alguien se pregunte de ustedes, ¿por qué su hijo? ¿Por qué no Cam? Si Cam fue el que obró mal, ¿no? ¿Por qué no Cam? Ok. Y esto, podemos nosotros tener una pequeña reflexión al respecto. ¿Ok? Porque no se sabe con seguridad, pero es muy probable que sea porque Dios ya había bendecido a Noé y a su familia unos versículos antes. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Dios bendice a Noé y a toda su familia. Entonces Noé no puede ir en contra de la bendición de Dios sobre su familia. Entonces, ¿en contra de quién va? Va en contra del hijo de Cam. Cam ya había sido bendecido, no lo puede maldecir, entonces va en contra de Cam. ¿Ok? Ahora eso les digo, eso es algo bonito porque se nos muestra que la bendición de Dios no es algo que se pueda quitar. Es una bendición constante. Es una bendición que dura. En este caso, tú y yo tenemos una bendición en Jesucristo que no puede ser quitada. ¿Sí? Al mismo tiempo, sí se nos muestra que los pecados tienen consecuencias. Y entonces, a pesar de que la consecuencia no le está pasando, este Cam la está viviendo su hijo. ¿Sí? O sea, hay que tener mucho cuidado porque las consecuencias que de los pecados que realizamos sí influyen en las personas también. ¿Ok? O sea, hay que tener cuidado. Ahora, aquí no es que se le está atribuyendo el pecado de Cam a Canaán. Nada más es que la consecuencia se da en él. ¿Ok? Eso lo vamos a observar después conforme vayamos avanzando. ¿Ok? Y la profecía en específico, notaron que era que Canaán va a ser siervo de siervos. ¿A qué está haciendo referencia esto? ¿A qué está haciendo referencia? Les digo, esto está haciendo referencia a un suceso específico en la historia. ¿Ok? ¿Cuál es ese? Es lo que sucede cuando el pueblo de Israel regresa a la tierra de Canaán. Noten el nombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí estaban todos los descendientes de Canaán y entonces ellos son mandados a conquistar esta tierra y son mandados a también exterminar a estas personas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque estas personas eran grandemente pecadores, personas que sacrificaban a hijos, personas que tenían una gran cantidad de ídolos, personas inmorales. Y entonces ellos tienen que ir y arrasar con este pueblo. ¿Ok? Y eso se estaba observando desde esta profecía, aquí. Entonces, si notan, lo que se observa a través de esto es que Dios es soberano, arriba de toda la historia, porque Él en este caso sabe cómo es que va a ser el pueblo de Canaán y entonces realiza una profecía desde mucho antes a través de Noé, en la cual dice, van a ser siervos, van a ser sometidos a través de Josué y el pueblo de Israel y van a ser exterminados. ¿Sí? Que es lo que se está cumpliendo después. ¿Notan? Y les digo, tiene que ser constante para nosotros saber eso, porque si no podríamos pensar, quizás esta profecía todavía se está cumpliendo el día de hoy. Quizás entonces significa que si yo soy descendiente de Canaán, no voy a ser salvo. Y eso no es lo que significa, hermanos. Significa solamente el cumplimiento que tiene en Josué, cómo es que son conquistados. De hecho, se observa a través del pasaje de Josué, cuando están conquistando Jericó, que una persona cananita, que es la mujer llamada Raab, es salvada. Que esta persona coloca su fe en Dios y es salvada y no es destruida. Por eso no es en sí acerca de todos, en este caso todos los descendientes de Canaán, sino está haciendo referencia a personas específicas y pueblos específicos, ¿sí? Y aún dentro de esos pueblos estaba abierta la salvación de Dios para todos ellos. Y por eso Raab se salva y se convierte en una de las personas de la genealogía de Jesucristo. ¿Ok? Entonces noten, ahí qué bonito. Y aparte de eso también se dan profecías de bendiciones. Y esas nada más vamos a ver brevemente qué dicen. Versículo 26 dice, dijo también Noé, bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Primera profecía, que sea bendito Dios. Y noten que dice el Dios de Sem. ¿Por qué, hermanos? Ok,
Para eso nos tenemos que adelantar un poco y tenemos que observar que de Sem viene Abraham. Y si ustedes recuerdan, de Abraham viene Jesucristo. Entonces, cuando está diciendo el Dios de Sem, está haciendo referencia de una forma lejana todavía, pero está haciendo referencia a cómo es que, en este caso, Sem sería aquel de quien vendría el Señor Jesucristo. Eso está bien, bien grande. Les digo, estas profecías se están cumpliendo en el futuro, ¿no? En este caso, Sem da la descendencia que es Jesucristo. ¿Ok? Y ahora, ¿cuál es la última profecía? Versículo 27. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tierras de Sem. En las tiendas, perdón, en las tiendas, no tierras. En las tiendas de Sem. ¿Y ahora qué es esa profecía? Ok, de Sem viene el pueblo de Israel. Y vienen otros pueblos también, pero destaca que viene el pueblo de Israel. De Jafet, ¿quiénes vienen, hermanos? Y básicamente, para hacerlo muy, muy sencillo ahorita, vienen el resto de las naciones. ¿Sí? No como tal, porque sí hay otras naciones también que vienen de Sem, hay otras naciones que vienen de Canaán, ¿no? Pero al estar diciendo esto, se nos está mostrando que, aparte de que de Sem va a venir Jesucristo, Jafet, las naciones que no son judías, también van a habitar en las tiendas de Sem. También van a estar cubiertas por la salvación que viene de Sem. Es lo que se está viendo aquí. Y entonces nos podemos adelantar también y observar cómo es que la iglesia es establecida. Y de las personas gentiles, eso es de los que no son judíos, incluidos tú y yo que somos mexicanos, de nosotros llegan personas a la salvación. Y entonces tenemos ahí también una profecía que nos indica esto. Entonces, es una profecía triple, una profecía acerca de cómo es que iba a ser destruido los pueblos de Canaán, una profecía de cómo iba a ser Jesucristo el descendiente de Sem, y una profecía de cómo es que los gentiles, las personas de las demás naciones, también iban a poder ser salvadas. ¿Noten, hermanos? Desde este momento en la historia, como ya lo hemos visto también antes, se está revelando lo que va a suceder y la salvación tan grande de nuestro Dios. Entonces, este pasaje también es un pasaje asombroso. Hay que recordar entonces las enseñanzas de ahorita. Nos enseñó básicamente que todos podemos caer y tenemos que cuidarnos de nuestro pecado. Nos enseñó que tenemos que reaccionar con amor al pecado de otros, no juzgándolos, sino ayudándoles. Y nos enseña que tenemos un Dios soberano, arriba de la historia, que tiene un plan de salvación, y ese plan de salvación nos incluye a nosotros, hermanos. Pues vamos a agradecer a Dios y vamos a procurar que estas enseñanzas cambien nuestra forma de actuar con las demás personas. ¿Va? ¿Me acompañan a orar? Padre, gracias porque tú obras de forma constante en nuestras vidas al enseñarnos cómo tenemos que actuar, Padre. Al enseñarnos que tendemos de forma constante a caer, pero que en ti hay una respuesta. Ayúdanos para que el día de hoy sepamos que no somos más fuertes de lo que somos, sino que sepamos que necesitamos una dependencia constante de ti. Que podamos mostrar esa dependencia en que también cuando vemos a alguien caer, Padre, que no lo juzgamos, sino que damos una mano de ayuda, que el amor que tenemos por ti cubre multitud de pecados, Padre. Ayúdanos a que podamos en verdad ser nosotros parte de tu iglesia, buscando limpiarla, buscando edificarla, Padre, y que podamos darnos cuenta por sobre todo que tú eres un Dios que está en control de esta historia, que sepamos que vivimos nosotros en una historia que tú has planteado desde hace miles de años y que podamos estar agradecidos porque nos dejas formar parte de tu pueblo. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.